Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Tomé una partecita de la Biblia para titular este mensaje: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Como un subtítulo, es un desafío. Es una palabra que nos prueba. ¿Conoces a Dios o conoces de Dios? Hay una gran diferencia, ¿verdad? ¿Conoces a Dios o conoces de Dios? Una vez, un hombre de Dios probado, pero hasta el extremo, quedó el relato de su experiencia en la Biblia, Job. Cuando él pasó por aquella prueba y muchas cosas, al final de esa prueba el Señor se le manifiesta. Y él dice: Señor, yo te conocía por lo que otros me contaron de ti, pero ahora mis ojos te ven, por lo tanto te conozco. Ahí recién él podía decir: te conozco. Y si uno lee todos los capítulos anteriores, es impresionante cómo él habla de Dios. Impresionante. Pero él al final dice: no se compara, todo eso no se compara con cómo ahora yo puedo verte y te conozco. ¿Conoces a Dios o conoces de Dios? Este mensaje surge, ustedes me pueden acompañar por favor en Hechos de los Apóstoles. Otros le ponen otro título que me gusta más: Hechos del Espíritu Santo. El único libro que no se cerró todavía porque se sigue escribiendo. El Espíritu Santo, el Señor Jesús, sigue obrando a través de nosotros. Amén. Nosotros estamos escribiendo el capítulo 28, pero ¿verdad? ¿Cuánto tenía este? Yo siempre dudo entre 28 y 29. Creo que era hasta 28, creo que tiene, ¿sí? Nosotros estamos escribiendo el 29 todavía. ¿Quién sabe cuántos capítulos sí que ya estamos escribiendo? Hechos capítulo 17, el versículo 16 en adelante. Y en el versículo 23 dice lo siguiente: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito: al Dios no conocido. Otra versión dice: al Dios desconocido. De ahí viene el título. Pero este mensaje viene de que hace un tiempo atrás, con un hermano, salimos alrededor, casa por casa, hasta abarcamos casi 4 manzanas en la redonda, llegando casa por casa, y donde nos permitían hablábamos de Dios. Y entré en una crisis de ¿cuál es el mensaje que le va a llegar a ellos, verdad? ¿Cómo podemos llegar a esta gente? Me di cuenta que nuestra gente es muy religiosa realmente, muy religiosa, pero a su manera, ¿verdad? Y empecé a leer la Biblia y a leer los mensajes que predicaron los discípulos, y este es uno de los más famosos, y vine a este texto y dije: este es el problema en nuestro país. Se adora a Dios sin conocerle. La gente dice que conoce a Dios, en sus labios le tiene a Dios, pero no le conoce verdaderamente a Dios. El 95% de nuestro país dice ser creyente en Dios, dice ser hasta cristiano, pero en sus actos se notan claramente que no conocemos a Dios. Tenemos una religión, tenemos una tradición, tenemos una cultura religiosa, pero no se conoce a Dios. Y yo dije: acá están adorando al Dios que no conocen. Y yo me voy a presentar y le voy a decir: estás adorando a Dios, pero ¿le conoces? ¿No será que estás creyendo en Él, pero no le conoces en verdad? Y ahí vino el desafío más grande. Era como que Dios me decía: Marcial, primero analízate vos. ¿Le conoces a Dios? A ese que cantás, a ese que servís, ¿le conoces? Mi iglesia, ¿me conoce? ¿O estamos adorando a Dios sin conocerle? A tientas, a ver si por ahí acertamos. Hacemos por si le gusta, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros le adoremos así. Él no quiere que nosotros caminemos así, a tientas, a ciegas, probando a ver si sale. No, Él se ha revelado y ha revelado claramente su voluntad para nosotros.
Entonces ahí empieza este mensaje y leí el texto y parte por parte me iba tocando, desafiando hasta hoy en día, ¿verdad? Y lo voy compartiendo en donde el Señor me permita, especialmente a la iglesia. Uno de los grandes desafíos fue pensar, ¿será que Jesús es así como decimos que es? O como mostramos. Y no sé si ya les compartí a ustedes que en un momento dado yo entré en una crisis, ¿verdad? Porque me iba en diferentes lugares por compromiso de predicación y cuando era más joven por actividades, ¿verdad? Organizaban actividades y nos íbamos en una iglesia, en otra iglesia, en un campamento, en tal lugar, y otras veces, como le dije, por invitación ya para predicar. Y en algunos lugares la santidad era sinónimo para el predicador de estar vestido de traje totalmente, ¿verdad? Para otros no. Y acá cantaban himnos, todo lento, nadie tenía que aplaudir porque ese era, así le gustaba a Jesús. En otro lugar sí que por poco y no se colgaban por el ventilador, o sea, así acá con júbilo, David danzaba, ¿verdad? Y vos te ibas ahí y encontraban cada cosa que encontramos, ¿verdad? Y ahí me vino la idea, ¿no será que estamos haciendo al revés nosotros el proceso que Dios tiene para nosotros? En vez de nosotros conformarnos, ser transformados a la imagen de Jesucristo, porque no lo haremos, estamos queriendo nosotros transformarle a Jesús y que Él sea como nosotros queremos que sea. ¿Se entiende lo que trato de decirle? Crear un Jesús a nuestra imagen y semejanza, en vez de nosotros ser transformados a su imagen y semejanza. Si no le conocemos, vamos a hacernos en la mente una idea equivocada de Dios, una idea equivocada de Jesucristo. Y eso es mortal. Eso es mortal. ¿Se entiende? Bueno, vamos a mirar este texto, vamos a hacer un análisis breve, vamos a aprender algo para evangelizar también de paso y les voy a dejar con algunos desafíos. ¿Ok? Bueno, muy bien, quiero leer el paquete casi completo de Hechos 17, versículo 16. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, una ciudad importante de Grecia, todavía se consideraba la cuna de la sabiduría, ya no tenían poder político, pero todavía ahí estaban las grandes universidades y ellos todavía ostentaban de ser los más grandes pensadores, ¿verdad? Ahí en Atenas. El apóstol Pablo si uno lee antes, tuvo problemas por predicar el evangelio en Tesalónica, después pasó a un lugar llamado Berea, donde la gente era más noble. Le dijeron: Pablo, vení, te vamos a escuchar. Vamos a ver qué dice la Biblia. Estudiaron. Sí, hay mucha gente entregó su vida a Jesús, porque la gente era noble. Nosotros siempre tenemos que ser nobles. Escuchemos, pero vamos a la Biblia, como ellos. No es que escuchamos todo, yo le escucho a todo y retengo lo bueno y rechazo lo malo. Pero ¿quién te da el parámetro para saber qué es bueno y qué es malo? La Biblia, la palabra. ¿Ok? Y después ahí llegaron los de Tesalónica y dijeron: allá se fue Pablo, vamos a ese hereje, ¿verdad? Y le persiguieron y le tuvieron que mandar hasta Atenas. Llega a Atenas y dice: su espíritu ahí en Atenas se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Algo que podemos aprender ya de entrada si queremos nosotros alcanzar a otros para Cristo. ¿Qué pasa en tu mente, en tu corazón, cuando vas por las calles y ves a la gente? Hoy, por ejemplo, el que nos trajo nos dijo: "O caupá", la gente me dijo, ¿verdad? Se emborrachan toda la gente para ir por el camino, se pelean todos. ¡Qué bárbaro! Pero ¿qué vemos nosotros? ¿Qué vemos? Y cuando llegan las famosas fiestas patronales en cada ciudad y la gran fiesta patronal en nuestro país, la gente volcándose, millones, ¿verdad? No sé si millones, ¿verdad? Pero 1 millón por lo menos, la mitad, ¿verdad? Y van a adorar a un ídolo. ¿Cómo nos sentimos por esto? El apóstol Pablo, primer paso fue, y la Biblia lo dice claramente acá, no tiene miedo de decir, dice claramente: su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. No vayan a poner eso, Pablo le puede ofender a de entrada a alguno. No,
le enardecía adentro, tenía tanta tristeza, porque esa gente sinceramente estaban engañadas y buscando algo para su vida. Y Pablo decía, no le conocen a Dios. ¿Qué puedo hacer? Era el corazón. Y empezaba a hacer a su alcance, dice más abajo. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Entonces él fue al lugar donde él tenía acceso. Como judío, él, en cualquier país, ciudad donde había una sinagoga, él podía entrar de visita, la gente le recibía y le decían al final, hermano, ¿qué tenés para compartirnos de la ley de Dios? Y él se podía parar, y él se paraba y le mostraba a Jesús como el Mesías prometido. Discutía con ellos estas cuestiones. Después, él se preguntó, ¿dónde la gente me puede escuchar? En aquella época las plazas eran los lugares donde la gente iba a debatir, a hablar, comercializar, cuestiones de juicio también se hacían en esos lugares. Entonces él iba, ahí estaba la gente, y se iba donde estaba la gente y donde le podían escuchar, y él se paraba y compartía el evangelio. Así dice. Otra cosa que podemos aprender ya es, ¿dónde te pueden escuchar? Vos tenés mucha oportunidad para hablar de Jesús. No pienses. Uno piensa a veces a lo grande, ¿verdad? Si yo pudiera, si yo tuviera, debemos de allá. Pero no nos damos cuenta a veces que hay oídos atentos. Tiene que haber. Pensá un poco, el oído de quién está a tu disposición. Te pueden escuchar. Comenzando de criaturas quizás, ¿verdad? Que te van y te dejan ahí la criatura. Cuidado un poco, ¿verdad? Ahí hay un oído. Compañeros, amigos, familiares. Algunos que tienen empresa, empleados. Tienes la oportunidad que te escuchen. Hay oportunidad. Los vecinos, si están viviendo debidamente, muchos vecinos le tienen muy alta estima. Pueden acercarse y compartir. Pablo encontró en la plaza, ahí me van a escuchar. Ahí se fue porque era muy nuevo ahí. Entonces se fue ahí donde le podían escuchar y compartió. Y cuando uno hace esto, el Señor abre más puertas y más puertas, porque acá se le abrió una puerta espectacular. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, dos extremos de filosofía. Los epicúreos creían que si había Dios, vaya Él allá y nosotros nos vemos acá, ¿verdad? O no creían. Y su fin era la felicidad, el placer. Porque con la muerte estamos todos aniquilados ya, ¿verdad? Eso sigue, ese espíritu sigue engañando a muchos. Ahora se le llama agnóstico o ateos. Con la muerte opaman las cosas, ¿verdad? No existe tal cosa acá, hacer lo que sea para ser feliz, punto. Eso sigue ahora. Y la siguiente corriente filosófica que estaba imperando en ese lugar eran los estoicos, el otro extremo, en donde dicen disciplina. Tenemos que disciplinarnos y tenemos que recibir lo que, ya sea una deidad o lo que la providencia nos ponga, tenemos que aguantarlo. Si es el dolor, pues aguantemos y disciplinémonos, ¿verdad? Bueno, esa era su postura, ¿verdad? Otro extremo. Avanzamos un poquitito, difícil esta gente para alcanzar, entre comillas. Después dice que discutía con ellos, esta gente, con Pablo, perdón. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Ya muy orgulloso de esta gente, la palabra palabrero acá significa un pájaro que anda buscando, picoteando ahí sobras, o un mendigo que busca sobras por ahí, cosas así, ¿verdad? Era un insulto, palabrero, ¿verdad? Y después dice, y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, la colina de Marte le llamaban algunos, de Ares, le llamaban ese lugar. Ahí se reunían los mejores de la sociedad, digamos, ¿verdad? Tipo representantes de la sociedad, los más intelectuales, los mejores filósofos, se reunían ahí y debatían cuestiones para después traer soluciones en la ciudad. Y le llevaron en ese lugar, le llamaban el Areópago, ¿verdad? Para nosotros, estamos leyendo así. Le llevaron en ese lugar. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber ¿qué quiere decir esto? Y ahí aparece una explicación, el escritor bíblico, guiado por el Espíritu Santo, pone una explicación en el 21. Porque todos los atenienses, todos los extranjeros residentes, los naturales y los que venían de otro lugar, en ese lugar, en Atenas,
En ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Acá yo aprendí algo, hermanos, algo que está pasando. El espíritu de Atenas sigue en el mundo y a veces está entrando en la iglesia. Y suele pasar esto, hermanos. Yo primero me pongo acá en lo siguiente. Muchas veces yo quiero escuchar algo nuevo, una enseñanza nueva que me cambie. O quiero decir como predicador algo nuevo. No, eso yo ya escucharon 1000 veces. Quiero decir algo nuevo, algo novedoso. Y esto suele llevarse en la experiencia de muchos en su vida cristiana, en donde anda buscando en YouTube, en internet, algo nuevo. Un predicador, hoy ya no me gusta más este tiene algo nuevo, este ya no me gusta, este tiene algo nuevo. Gente, no estoy diciendo que no hagamos esto, porque hay mucha gente, hay mucho material muy bueno que pueden ayudarnos a crecer, a aprender, a oír la voz de Dios. Pero examinémonos. ¿No será que andamos escuchando, pero no aplicamos? Andamos escuchando y nos engañamos a nosotros y no estamos permitiendo que la palabra de Dios realmente nos transforme. Y otros, va a otra iglesia, escucha todo ahí sí, ahí ya no, después otro y otro, porque hay un espíritu de Atenas acá, así por decirlo, en donde lo único que uno quiere es escuchar algo nuevo o decir algo nuevo. Y muchos están reteniendo así gente, procurando decirle algo novedoso, buscando no en la palabra, buscando en otro lugar, porque hay que decir algo novedoso, si no la gente se aburre y ya no te escucha, Pero ¿qué dice la Biblia? Párense en los caminos, pregunten por el camino correcto, por las sendas antiguas, y anden por ella y hallarán descanso para su alma. Sendas antiguas, no hay nada nuevo, hermano. Acá ya está. Quizás sea nuevo para el que no leyó, quizás sea nuevo para el que no buscó entender, quizás sea nuevo para el que no pasa tiempo con la palabra, pero acá ya está la palabra. Estas son sendas antiguas, significa sendas probadas. Ese camino otro ya lo vivió y nos deja testimonio acá que sí funciona, que sí resulta, que sí es verdadero. Repito, no está mal en ir en una congregación, visitar a otros hermanos, escuchar un buen mensaje, alabar con otros, pero analicemos nuestro corazón. No será un corazón insatisfecho, inquieto, porque no ha descansado, no se ha anclado en la palabra de Dios, no se ha anclado en su comunión con Jesucristo y está satisfecho y está lleno. ¿Se entiende lo que trato de decirle? Examinémonos, porque este espíritu ateniense está fuerte en este tiempo. Todos quieren ser novedosos. En las redes sociales, uno hoy es famoso, mañana ya no lo es. Y así funciona, así tiene que ser. Hoy yo soy novedoso, pero tengo que procurar ya algo nuevo, porque si no ya no me van a ver, ya no me van a escuchar. Y me voy allá, y me voy acá, y así está. Y mucha gente buscando algo nuevo. Este ya no me gusta, me voy acá. Estas redes sociales ya no pega, me voy acá. Y nunca llena, y así. Y muchos van a ir al infierno entretenidos. ¿Se entiende? Seguimos un poco más. Ahí le llevaron a Pablo a ese lugar y así era la gente. 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, le dieron la oportunidad, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Esto parece primero ¿cómo se puede decir? Le aduló un poco a ellos, ¿verdad? Le salameó un poco. Varones, veo que en todo son ustedes muy religiosos. Y ahí ellos se acomodaron. Claro que sí. Y después Pablo avanza y dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Hasta tal punto llegaron que, por si acaso, para que por ahí la ira de un Dios a quien no conoce le venga encima, para evitar, pusieron un altar ahí, o para no estar perdiéndose una bendición de algún Dios que no han invocado todavía. Hasta esto surgió, se cree que, según los que saben, que en una ocasión hubo una plaga muy terrible, mucha gente estaba muriendo y no paraba. Entonces un sabio de ese lugar les dijo: bueno, vamos a soltar, trajo un rebaño de ovejas, vamos a soltar estas ovejas acá en la ciudad, y donde quede esa oveja, ahí le vamos a sacrificar. Si hay un altar cerca de algún Dios que conocemos, en honor a ese Dios, pero si no hay un altar cerca, vamos a poner ahí al Dios no conocido. Y de ahí posiblemente surge esta cuestión, al Dios no conocido. Ellos ahí estaban. Y hasta ahí Pablo, muy bueno, bonito, lindo.
pero ahora le entra con todos. Y dice lo siguiente: al que vosotros adoráis pues sin conocerle, ese es a quien yo os anuncio. Acá ya suavemente le dice que tenían un punto de ignorancia, y para ese ateniense esto era terrible porque ellos creían que sabían todo, pues. Pero acá Pablo le dice: no, a ustedes que están adorando, y ustedes mismos dijeron, está usando su propio argumento de ellos para que ellos puedan seguir escuchando y entiendan, ¿verdad? A ese Dios, ese altar que dice al Dios no conocido, a ese yo vengo a presentarle. Para la mente de Pablo no era cualquier Dios ese, para la mente de Pablo era el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Es más, le va a presentar claramente ahí abajo. ¿Se entiende? Acá hay un principio evangelístico. Siempre hay algún punto donde nosotros podemos comenzar y llevarla a Jesús. Tenés que ir practicando nomás, ¿verdad? Que orar y escuchar bien a la gente, por supuesto, ser considerado, pero siempre pensando: Señor, ¿por dónde? ¿Dónde está la puerta abierta? ¿Dónde está la llave? Y de repente se abre uno, siempre se abre uno. Hace poco me tocó viajar con un joven y no sabía cómo es lo que le iba a hablar de Jesús. Además que me iba luego apurado porque posiblemente iba a llegar tarde. Y estaba ahí entre pensar en eso y pensar en esto. Y de repente miré mi aplicación para ver cuánto faltaba y vi su nombre: Jonás. ¡Ja! Sí, ¿cómo era tu nombre? Le dije: Jonás. ¿Ese está en la Biblia? Le dije: sí, sé. ¿Vos conocés su historia? Y ahí ya estaba ya el camino, ¿verdad? Y al final le dije: bien, no voy a mancanear porque te va a tragar un pez, no vaya a ser desobediente a Dios, ¿verdad? Ahí llegamos. Pero uno tiene que estar siempre, primero es que tiene que dolerte que la gente no conozca a Jesús y orar por eso. ¿Y dónde está un oído abierto ya para mí? Voy ahí. Y después Dios va a abrir camino. Y después la forma. No te preocupes por la forma. El Espíritu Santo te va a guiar. Lo que vos tenés que preocuparte es estar en oración, aprender la palabra, escuchar atentamente lo que los pastores nos enseñan. Y todo eso está ahí adentro. Y cuando te toque la oportunidad, no te preocupes. El Espíritu Santo va a encaminar eso. Vos tenés que estar atento nomás. Ahí está la puerta abierta. Pablo dijo: acá está. Al Dios no conocido. Le va a presentar a mi Dios a quien no conocen todavía, a Jesucristo a quien no conocen todavía, a ese le va a presentar. Y ahí avanzó, dice lo siguiente: Él, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es una locura razonar esto. ¿Cómo le vamos a hacer alguna imagen, algún santuario, siendo que Él hizo los cielos y la tierra? Le presenta al Creador y al Señor de la creación. Ese es nuestro Dios. Siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo de nosotros, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Clarito le dice: Dios no necesita nada de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Es más, Él es el que nos ha dado todas estas cosas. Él es el creador y el Señor de la creación y el Señor de todos. Clarito. Después dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, de Adán y Eva, porque ellos no conocían la historia bíblica. Entonces, de una sangre, le dice, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Si leemos en otra versión, esto vamos a entender que se refiere a las naciones. A cada nación le ha colocado en su lugar, y Él es el que está supervisando que una nación se levante y que otra nación caiga. En síntesis, Él es el Señor de la historia, les dice. Mi Dios, este Dios a quien ustedes no conocen, es el Señor de la historia. Todo comenzó con Él y va a terminar allá donde Él dice que va a terminar. Para que busquen. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de la creación de las naciones? Para que busquen a Dios. Y esta gente buscaban el conocimiento, buscaban también a Dios. Y Pablo le dice, ese es el propósito, están en el camino, pero para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros. Qué tremendo mensaje. Gente, nosotros andamos así buscando a Dios. Hay algo acá adentro que busca de Dios, que no se puede acallar con nada. Clama por su creador, necesita de su creador. Y vamos buscando, las naciones buscan, se inventan cuánta religión ha habido y por haber. Paréntesis, la religión es el intento del ser humano separado de su creador de volver a Él. Y algunos han hecho un buen trabajo con su religión, espectacular, pero no sirve, no sirve.
No sirve, no alcanza, ¿verdad? Y ahí estaba Pablo hablándole de este mensaje, ¿verdad? Diciendo que todos están buscando de alguna manera. Y Pablo le dice, y Él no está lejos de nosotros. Qué tremendo. Qué bueno es que decirle a la gente, Dios no está lejos de ti. Él está cerca. Y para el creyente más que nunca. Muchas veces nos sentimos como que Dios no está, como que Él está muy lejos, atendiendo algún asunto más importante por ahí. Pero ¿qué dice la Biblia? Ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, está cerca y mucho más cerca de sus hijos. Hay algo que me ha impactado siempre y me impacta más de que le tenemos a mi hijita Mildred, el versículo que dice, si ustedes siendo malos, tan contaminados por el pecado, tan golpeados, heridos, lastimados, tan corrompidos por el pecado, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos. Y eso es cierto. Si yo sé que mi nena está pasando por algo malo o necesita algo, yo me acerco más como padre, de alguna manera. Y no es suficiente acercarse físicamente, materialmente, hay que acercarse al corazón. Acá hago un paréntesis, padres, o los que tienen bajo su influencia a criaturas, y algunos ni saben que tienen bajo su influencia a muchas criaturas. Acérquense al corazón de ellos. Ministren su corazón con la palabra de Dios, con amor, porque hay lobos voraces a través de los medios masivos de comunicación, acercándose al corazón de ellos y devorando todo lo bueno en sus vidas. Pero si nosotros nos acercamos a ellos, y uno tiene que hacer, como padre me acerco a mi nena, mi señora también, no le dejamos ahí, ¿verdad? Procuramos por ella. Y la Biblia dice, cuanto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan. Él es mejor Padre. Esto paréntesis yo hago, hermano, para animarte. Dios no está lejos de ti ni de ningún ser humano, pero para sus hijos está cerca de una manera especial. Hasta en su soberanía ha decidido que lo más grande, indescriptible, more en el corazón del ser humano. ¿Cómo entendemos esto? Pero es real, por medio del Espíritu Santo. Tu Dios nunca estuvo lejos y nunca estará lejos de ti. Y Él no es indiferente, gente. ¿Será que Él es mejor que nosotros? Porque yo les aseguro que si acá alguien entra con una necesidad y le miramos y nos cuenta, vamos a procurar ayudarle. Yo no voy a ser decepcionado en esto de ustedes. Vamos a procurar ayudarle acá si hoy bien. Porque nos va a conmover su situación. Afuera estamos vacunados a veces, pasamos de largo nomás. Ojos que no ven, corazón que no siente, muchas veces es nuestro lema, ¿verdad? Por eso siempre tenemos que orar, Señor. Hay mucha necesidad, pero ¿dónde yo puedo poner mi granito de arena? ¿Dónde puedo ser útil? ¿Dónde vos me vas a permitir ver lo que otros no están viendo? El Señor no es indiferente. Él es mejor que nosotros. Si nosotros somos compasivos y ayudamos, ¿cuánto más Él? ¿Cuánto más Él? No está solo, no está sola. Y Pablo le dice esto, Él no está lejos de cada uno de nosotros. Dice ahí en el 27, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la deidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte, de imaginación de hombre. Pero Dios, dice, gente, así estábamos viviendo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahí ya es más fuerte el mensaje de Pablo, le está diciendo a los que se creían que sabían más, hemos ignorado esto, somos ignorantes, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia ha pasado esto, no nos tiene en cuenta esto, pero sí, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que vuelvan a Dios, por cuanto ha establecido, les llama al arrepentimiento, les muestra su pecado, les llama al arrepentimiento y ahora les lleva adelante porque va a terminar el tiempo, le dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, les presenta a Jesús, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Les presentó a Jesucristo, les dijo, gente, algún día todo va a terminar, vamos a presentarnos ante el juez y Dios ha otorgado el cargo de juez a Jesucristo, que tiene la credencial de haber resucitado. Y les estaba hablando de Jesús, pero hasta ahí, lastimosamente, hasta ahí le escucharon. Porque Él les iba a hablar todo el mensaje del Evangelio. Pero la gente dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban
Otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, más algunos creyeron, porque el evangelio tiene poder, hermanos, siempre va a ocurrir algo. Juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, era miembro de ese consejo, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Aprendamos algo más, hermanos, de esto. Donde hablemos de Cristo siempre va a haber reacción. Y generalmente son una de estas tres, o los tres juntos. Número uno dice, algunos se burlaban. Qué orgullo. Orgullosamente se burlaban. Resurrección. Para la mente humana esto era. Y otros dice, en otra oportunidad. Interesante, muy interesante. Muchos salen así de la iglesia. Qué interesante. Y tomaste una decisión. Nunca olvido dos jóvenes así, con todo pasaron adelante. Me dijeron en una campaña evangelística, pastor, orá por nosotros. Y sí, ¿y qué necesidad tienen? Y por nuestro estudio, y que Dios nos bendiga. Y le gustó el momento, parece, ¿verdad? Y le dije, pero antes que nada, ¿ustedes ya le entregaron su vida a Jesús? Porque yo ya le vi varias veces en la iglesia. No. A la pinta. ¿Y por qué no comenzamos por ahí? Vamos a entregarle nuestra vida a Jesús primeramente. Le dije, más adelante, pastor, en otra oportunidad. A la pinta. O sea que ustedes están rechazando a Jesús. No, pastor, no. Entonces le van a recibir. No, pastor, en otra oportunidad. Entonces sí le están rechazando. No, porque no le querían rechazar también a Jesús. Pero muchos realmente eso es lo que hacen, escuchan y dicen, está bueno, esto está lindo, pero en otra oportunidad, más adelante. Todavía no es suficiente lo que estoy escuchando. Necesito más pruebas, dicen algunos. Qué peligroso. Qué peligroso jugar con el destino. Y algunos ya entienden, ya saben, pero están postergando. No postergues esa decisión. Hay que correr a Jesús, hay que creer en Él, hay que confiar en Él, hay que clamar a Él al toque. Porque es más, esta gente nunca quizás tuvo más la oportunidad de escuchar de primera mano, de un enviado de Dios, escuchar la palabra. Algunos se burlan. Deja en la mano de Dios, orá por ellos. Otros postergan, orá por ellos, qué triste. Pero hay un grupo, dice, algunos creyeron. Este es el lugar donde menos resultados tuvo Pablo. En los otros lugares, tremendo. Hay lugares así, hermano, porque el espíritu de Atenas se cierra mucho a conocer a Dios. Y cuidado con eso, que no estemos cerrando a conocer a Dios. Vamos a tratar de sacar algunas conclusiones ya. Y yo quiero llevar, acá aprendemos mucho el evangelismo, pero quiero llevar a un punto que a mí me desafía, que es el tema de conocemos a nuestro Dios. Estoy volviendo a estudiar ahí con mi señora y tomé una materia que yo no quería tomar porque estoy medio en contra de esto, pero no quiero ser cerrado y quiero aprender, y apologética estoy estudiando, ¿verdad? Para dar razón de lo que creemos ante aquellos que nos demandan esa razón y nos dicen, a ver, ¿qué es lo que ustedes creen? Ustedes no creen en la ciencia, ¿verdad? Nos dicen un montón de cosas, ¿verdad? Y estoy leyendo a un ateo impresionante. El espejismo de Dios, lo se llama su título. No se ahorra palabras para blasfemar el nombre de Dios. Sus argumentos. Y yo digo, esto están tragando nuestros jóvenes a través de las series, a través de las películas, de las redes sociales. Estas cosas le están inculcando y de manera tremenda. Y por eso tenemos un montón de agnósticos ateos. A los 11, 12 años te dicen, yo soy ateo, te dicen. Y en la iglesia muchos están siendo confrontados con eso al salir afuera y no saben cómo defenderse y dudan todo. Y si somos sinceros, nosotros a ser enfrentados con estos argumentos a veces golpea. Pero ¿qué es lo que te sostiene? Lo mismo que a los discípulos. ¿Saben cuál era el argumento de ellos? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nosotros le conocemos a Jesús. Le conocemos. Y le planteé esto a algunos compañeros y dieron algunos argumentos y me dijeron, ¿y vos? Hay una sola cosa que a mí me da seguridad. Yo le conozco a Jesús. Yo le conozco a Jesús. Él no es para mí una historia, no es una información. Yo le conozco a Jesús y quiero conocerle más.
Comenzó, siempre mi argumento es, comenzó allá en el año 98, un domingo a la mañana. Ahí vuelvo siempre, ahí le conocí a Jesús. Pero no quiero quedarme ahí, no puedo quedarme ahí. No, día a día tengo que conocerle más a Él. Y ahí va la pregunta, ¿por qué es tan importante conocer a Dios? Número uno, no conocer a Dios lleva a la destrucción. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Entonces, gente, es importante conocer a Dios, porque si no le conocemos, algo se está destruyendo en nuestra vida, algo estamos perdiendo grandemente. Número dos, el mayor logro, el tesoro más preciado, la verdadera riqueza del ser humano según Dios es conocerle y entenderle. Jeremías capítulo 9 versículo 23 dice: el Señor dice que no se enorgullezca el sabio en ser sabio, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Y todo esto nosotros buscamos y queremos tanto, y el mundo busca tanto esto. El Señor le dice: si alguien se quiere enorgullecer, que se enorgullezca de conocerme y de saber que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, justicia y rectitud, pues eso es lo que me agrada. Yo, el Señor, lo afirmo. Es tan importante conocer a Dios, porque ese es el logro más grande que uno puede tener. Es el tesoro más preciado. Es la verdadera riqueza del ser humano, conocer a su Creador, conocer a Jesucristo. ¿Por qué es tan importante conocer a Dios? Porque nos motiva a actuar para cumplir los propósitos de Dios. En Daniel capítulo 11 versículo 32 dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Esto es una profecía para este tiempo. El anticristo hasta a muchos creyentes le va a seducir y le va a llevar hacia donde quiere. Pero dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Uno que conoce a Dios, uno que conoce diariamente a Jesucristo, nunca va a estar con los brazos cruzados. Se esforzará y actuará. ¿Saben por qué a veces no estamos motivados? Porque no conocemos a Dios. Tenemos que conocerle más, y la motivación, de ahí fluye la verdadera motivación. 4. El secreto de ser un verdadero y fiel testigo está en conocer a Dios. Isaías 43:10 dice: pero tú eres mi testigo, Israel. Y ahora nosotros, dice el Señor, tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Yo sí, yo soy el Señor y no hay otro Salvador. Esto dice la palabra de Dios. Para ser testigo fiel y verdadero, tenemos que conocerle a Dios. Cuando más le conocemos, creemos. ¿Cómo no creer si le conocemos? Y le llegamos a entender mucho más, a comprender a Dios verdaderamente. 5. Y último motivo grande que yo encuentro de que, porque es tan importante conocer a Dios. Al fin y al cabo, la vida eterna es conocer a Dios. San Juan 17:3 dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Esa es la vida eterna, hermanos. Tener vida eterna es conocerle a Dios y conocer a Jesús. Conocerle a Dios, conocer a Jesús. La gran pregunta aquí es: ¿conoces a Dios? Pastor, que no nos conoces, vos que ya estás un año y alguito acá con nosotros, que le conocemos a Dios. Mi razonamiento no es el parámetro, gente. ¿Cuál es el parámetro? La palabra de Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Sabes qué dice San Juan, primera de Juan 4:8? ¿Tenemos en la pantalla eso o no tenemos como para poner? Así le voy a buscar y le voy a leer. Creo que no llegué a pasarles. Hacete este examen ahora si conoces a Dios. Este ya es prácticamente nuestra conclusión, hermanos. Tenemos que desafiarnos. En San Juan capítulo 1 primera de Juan capítulo 4 versículo 8, ahí podés evaluarte si conoces a Dios. Y yo me tengo que evaluar con esto, hermanos, si conozco realmente a Dios. Dice lo siguiente, 4:8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Y más en el 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Amo a Dios? ¿Amo a la gente? ¿Actúo en amor? Y va la siguiente prueba. Antes ya tenía que leerle primero para ir en orden, ¿verdad?
Porque acá el apóstol Juan le está ayudando a la gente a examinarse, a saber si conocen a Dios o no. En el capítulo 2, el versículo 3 y 4 dice lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo podemos saber si le conocemos? En esto dice: si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora no me analizo. ¿Soy obediente a Jesucristo? Si soy obediente, procurando día a día, le conozco. Si no soy obediente, mi problema de raíz es que no le conozco. Porque el resultado natural de conocer a Dios es la obediencia. Porque vamos a tener temor de Dios. Y otro, vamos a ver su gloria, su misericordia, sus maravillas. Y nos lleva a una obediencia amorosa, una obediencia en gratitud, hasta gozosa. Porque es un privilegio obedecer a nuestro Rey, a nuestro Señor. ¿Se entiende? ¿Cómo conocer más a Dios? Acá no hay ningún secreto, hermanos. Y acá yo quise hacer un acróstico: mirar. Miremos a Dios para conocerle más. ¿Se acuerdan lo que yo le dije que dijo Job? De oídas te había oído, te conocía por lo que otros me contaron, pero ahora mis ojos te ven, puedo mirarte y ahora te conozco, dice. Quiero hacer un acróstico con ese mirar, con la M. Mira a Jesús. Él dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. Mira a Jesús a través de los evangelios, contemplando en oración, en adoración, en alabanza. Mira a Jesús, aprende de Él y tu conocimiento de Dios va a crecer. Con la I, intensifica tu comunión con el Espíritu Santo. Dedica tiempo para hablar con el Espíritu Santo, pedirle que te enseñe. Habla con Él, deja que te hable. Con la R, relaciónate con otros hermanos. Compañerismo. Ahí están estos grupos que ahora estamos llevando otra vez adelante, la iglesia en la casa. Sos parte de un grupo pequeño en la semana. Si vos no te estás reuniendo con otros hermanos para estudiar la Biblia, para animarse mutuamente, así vemos a Jesús. Porque Jesús dijo: donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de usted. Ahí le conocemos, ahí Él se da a conocer de una manera especial. Si no tenés un grupo pequeño, una iglesia en la casa, acércate al pastor Lucio o a otros hermanos, o a escribirle al pastor y decirle: quiero ser parte de un grupo. Y participar, hermano, participar. Estamos en la R, ¿verdad? Mira. Con la A, aprende de hombres y mujeres de Dios. Ahí entran nuestros pastores, nuestros líderes. Aprende de otros que han aprendido más. Y por último, refuerza tu búsqueda en oración, estudio de su palabra y ayuno. No hay secreto, hermano. Oración, ayuno. Cuando hemos ayunado, yo la mayoría de las veces ayuno cuando voy a predicar, ayuno cuando tengo un compromiso, ayuno cuando tengo un problema serio, ayuno y busco a Dios. Pero pocas veces he ayunado solo para decirle: Señor, quiero conocerte más. Trato siempre de ayunar con esto en mente. Mi ayuno no va a comprar tu favor, ya tú lo compraste en el Calvario. Mi ayuno no es el que va a solucionar mi problema, sino voy a tener la solución, y ayunando quiero escucharte qué me decís para este problema, ¿verdad? Pero es tan diferente ayunar diciéndole a Dios: Dios, no vengo a pedir nada más que conocerte más. Tengo tanta hambre de ti que estoy dispuesto a dejar mi comida porque tengo hambre de ti. Es mi hambre más grande, es mi necesidad más grande. Intensificar, reforzar tu búsqueda. Reforzar significa ya está buscando, hermano, pero reforzar eso. ¿Sabe? Terminamos con esto. Hay un versículo en la Biblia que dice, Oseas 6:3: oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo, Él nos responderá. Tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera, dice. En síntesis dice: cuando le buscamos a Dios y nos esforzamos por conocerle, Él no falla. Él viene a nuestro encuentro. No falla buscarle a Dios y tener hambre de conocerle a Él. Perseveremos en conocerle. No nos quedemos con lo que ya conocemos, hermano. Cada mañana levantate y decirle al Señor tu oración sea: Señor, aunque hoy no logre muchas cosas, lo que te pido es conocerte más. Ese es el logro más grande. Ponete como meta conocerle a Dios y el resto se va a alinear, hermano. El resto va a empezar a funcionar, va a correr como Dios quiere. Ponete como meta: quiero conocerte. El apóstol Pablo tenía esa meta. Él decía: todo
todo lo que yo era antes, hacía antes, procurando hacer la voluntad de Dios, es basura. Ahora tengo una meta, conocerle a Él. Está en Filipenses capítulo 3, versículo 10 específicamente, 13, dice: quiero conocer a Jesús. Para mí la meta es conocer. Lleva este desafío, hermano, conocerle a Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que podemos meditar juntos en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Y lo estás haciendo. En esta hora, Señor, tomamos el desafío de conocerte más, Señor. No sea que nos hallemos adorando al Dios no conocido. Te has revelado, Señor, y te sigues revelando a nosotros. De nuestra parte, Padre, esta es nuestra meta, conocerte más. Esto es lo que pedimos esta mañana, conocerte más, Señor, conocerte más. Una sola oración, hermanos, le animo a hacer en esta mañana. Decirle al Señor: quiero conocerte más